Estudiantes de primer año de secundaria, buenas tardes y bienvenidos a una semana más de clases virtuales en el curso de geometría. Ya hemos hablado acerca de los polígonos, su clasificación según el número de lados y según sus medidas. También hemos desarrollado ejercicios que me permitían calcular el número de diagonales, la suma de los ángulos internos, la medida de un ángulo interior, medida de un ángulo exterior. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar uno de esos polígonos, es decir, los triángulos. Es la unión de tres puntos no colineales. Aquí observamos uno de ellos, triángulo ABC. ¿Cuáles serían los vértices? Estos puntos en mayúsculas A, B, C. Ángulos interiores, que serían alfa, beta, tita. Alfa, beta, tita. Hay ángulos exteriores. ¿Cuáles son? Sería Z, Y y X. Vamos a colocar acá. Z, Y y X. Los lados que serían A, B y C. Vamos a colocar acá. Lados A, B, C. ¿Cómo encontramos el perímetro? La suma de A, B y C. Ahora, también hay propiedades fundamentales, ¿no?, en lo que es triángulos. La primera es la suma de los ángulos internos. Para todo triángulo va a ser 180 grados. Y eso deriva también de la suma de ángulos internos para un polígono, que era igual a 180 por n menos 2. Si n vale 3, aquí sería 3, menos 2, 1 por 180, la suma de ángulos para un triángulo es 180 grados. Quiere decir que alfa más beta más tita es 180. La suma de los ángulos externos para cualquier polígono es igual a 360 grados. X más Y más Z igual 360 grados. Muy bien, eso es con respecto a la suma de sus ángulos. Ahora, también hay otra formulita llamada propiedad del ángulo exterior. ¿Qué me dice? Uno de los ángulos externos, por ejemplo X, Y o Z, va a ser igual a dos ángulos internos, no adyacentes, es decir, que no están al lado de este ángulo. ¿Cómo así? Mira, el ángulo X, tapas acá, va a ser igual a estos ángulos internos, ¿ya? Alfa más beta. X es igual a alfa más beta. Propiedad del ángulo externo. Muy bien. También puede ser Y, tapas acá, igual a alfa más tita, ¿ya? El ángulo que está afuera es igual a la suma de los que están adentro. Y es igual a alfa más tita. Luego, por último, Z es igual a beta más tita. Z es igual a beta más tita. Esa es la propiedad del ángulo exterior. Por último, tenemos la propiedad de la existencia de un triángulo. Esta está relacionada con los lados. Lados. ¿Cuáles? Sean A, B y C. Por ejemplo, uno de ellos, vamos a elegir al lado A. El lado A va a estar comprendido, ¿ya? Comprendido entre dos valores. Uno va a ser la resta de los otros dos, ¿ya? Y acá va a ser la suma. Por ejemplo, aquí sería B menos C. B menos C. Y en este lado sería B más C. Esto me va a permitir calcular el máximo valor que puede tomar un lado o el mínimo valor. O también la suma de los valores, ¿no?, que puede tomar ciertos lados. También puede ser B o puede ser C. Estas son propiedades básicas que vamos a usar en el tema de triángulos. A continuación estudiaremos la clasificación. Es muy importante saber, ¿no?, cómo se clasifican estos ángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos.
Según sus lados, hay 3 triángulos, puede ser escaleno, isósceles y equilátero. El escaleno, todos los lados sean A, B y C, como los ángulos van a ser diferentes. En el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y 2 ángulos iguales. En el triángulo equilátero, los lados y ángulos son congruentes y cada ángulo mide 60 grados. Esto es según los lados. Luego, según sus ángulos, hay triángulo acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Los ángulos agudos, recordemos, eran aquellos que estaban entre 0 y 90 grados. Lo mismo, todos los ángulos van a ser menores a 90 grados. Luego está el triángulo obtusángulo. Es aquel, mira, que tiene un ángulo obtuso, es decir, su ángulo está entre 90 y 180, menor de 180 grados. Basta que uno de ellos sea obtuso y el triángulo recibe ese nombre. Luego, el triángulo acutángulo y obtusángulo son llamados oblicuángulos. Y por último, el triángulo rectángulo. Un ángulo de 90 grados, ¿ya? Aquí tenemos lo que son hipotenusa y catetos. La hipotenusa es aquella a quien se le opone el 90. Por ejemplo, aquí se le está oponiendo el 90, ¿ya? Entonces, A sería la hipotenusa. Siempre es mayor. Y estos son catetos. Se cumple un teorema llamado Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto lo tendremos muy en cuenta para realizar los ejercicios que a continuación explicaré. Practicamos ejercicio número 1. En la figura hallar la medida de cada ángulo, A, B y C. Muy sencillo. Aplicamos la propiedad de la suma de los ángulos interiores en un triángulo. Ya sabes que esto es igual a 180. Por lo tanto, x más 20 más x menos 26 igual 180 grados. Desarrollamos, ten cuidado con los signos. Primero las x. 3x, acá 20 menos 26 menos 6 igual 180 grados. 3x será igual, vas a sumar, ¿no? 186. Desarrollando, el valor de x será igual a 62. Pero me piden cada ángulo, el ángulo A, B y C. Colocamos de esta manera. Ángulo A será igual a x más 20. Entonces, 62 más 20 será igual a 82. Muy bien, eso es para el ángulo A. Luego, para el ángulo B, que es X, entonces mide 62 grados. El ángulo C, que sería X menos 26. Luego, 62 menos 26. ¿Cuánto me da esto? 36 grados. Esta sería la respuesta. Me piden la medida de cada ángulo, A, B y C. Ejercicio número 2. Hallar el suplemento de X. Observamos, acá hay un triángulo que tiene 2 lados iguales. Se llama triángulo isósceles, ¿verdad? Por la clasificación según el número, según los lados, ¿verdad? Isósceles, aquí está. Tiene 2 lados congruentes y 2 ángulos congruentes. Por lo tanto, mira, si acá a esto se le pone 70, acá también será 70. 70 grados, ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo X? Hay 2 maneras, ¿cómo desarrollar? Podemos calcular este ángulo o si no, mira, fíjate en este triangulito, el último, que lo voy a sacar acá para que lo veas mejor. ¿Ya? Aquí tenemos un ángulo externo. ¿Cuánto mide ese ángulo externo? Mide 70 grados. Dentro está 20 y X. El ángulo que está afuera es igual a la suma de los ángulos internos. Quiere decir, 70 grados es igual a 20 más X
Desarrollando la ecuación x es 50. Allí está x 50 grados. Ahora, el suplemento de x será lo que le falta para hacer 180. 180 menos x, que vale 50, la respuesta sería 130 grados. Y esto sería mi respuesta. Ejercicio número 3. Calcula el mayor valor entero de x. Aquí me dan los lados del triángulo. ¿Cómo podemos desarrollar este ejercicio? Aplicando la existencia de un triángulo. Me dice que uno de sus lados, en este caso x, estará comprendido entre dos valores. Uno va a ser la diferencia de los otros dos. Quiere decir 14 menos 10. Aquí está. Y el otro va a ser la suma 10 más 14. Esto sería, desarrollando 4x, acá sería 24, donde el valor de x estará comprendido entre 5, ¿no? Mayores de 4, 5, 6, desarrollando esto, 7, 8, hasta llegar al 23. Como me piden el mayor valor entero, será 23 la respuesta. Ejercicio número 4. Me dicen las medidas de los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a los números 2, 3 y 5. Calcula la medida del mayor ángulo. Cuando nos hablan de proporcionalidad, ya quiere decir que estos numeritos van a estar multiplicados por un k, una constante que debo encontrar. Ya vamos a colocarle 2k, ¿ya? 3k y 5k. Son proporcionales, no, a estos números. Ubicamos en el triángulo 2k, 3k y 5k. Calcular la medida del ángulo mayor. Obviamente que el ángulo mayor va a ser esto, 5k. ¿Cómo calculamos el valor de k? Sumamos los ángulos internos, que sería 2k más 3k más 5k, va a ser igual 180 grados. Desarrollando esto, me va a dar aquí 10k, ¿no? Es igual 180 grados, donde k es igual a 18. ¿Pero qué me piden hallar? El mayor ángulo, que es 5k. El ángulo mayor es igual 5k. Reemplazamos 5 por 18. Aquí me va a dar 90 grados, que sería el mayor ángulo. Esta es mi respuesta. Ejercicio número 5. En la figura me piden hallar el suplemento del complemento de x. Observa que ese triángulo, ¿no? El grande, es isósceles porque tiene dos lados congruentes. Triángulo isósceles. Muy bien. Si tiene dos lados congruentes, también tendrá dos ángulos iguales. A este, mira, 40. A este ángulo también se le va a poner 40 grados. ¿Ya? 40 grados. Pregunto, ¿puedes calcular ese ángulo? Colocamos cita. Sí, con la suma de los ángulos interiores que suman 180 grados. ¿Ya? Puede ser 40 más tita más 10 más 40 igual 180 grados. Desarrollando esto, aquí me va a dar 40, 40, 80, 90 es igual 180. Tita es igual 180 menos 90. El valor de este ángulo es 90. Muy bien, esto es 90. ¿Ya? Luego, en este triángulo pequeño, ya en el lado izquierdo, ya, sumamos 40 más tita más x igual a 180 grados. 40, reemplazamos tita, que es 90, más x es igual a 180. Esto es 130. 130 más x es igual a 180. Donde x es 180 menos 130,
el valor es 50 grados. Me pide el suplemento del complemento de X. Suplemento, complemento de 50. Desarrollamos el complemento de 50. ¿Cuánto es? 40 grados. 90 menos 50, 40. Luego el suplemento de 40. 180 menos 40. La respuesta será 140 grados. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado con el tema de triángulos. Hemos visto lo que son propiedades fundamentales, la clasificación, ¿no? Según sus medidas, según sus ángulos, que nos sirven de mucha ayuda para la aplicación y desarrollo en los ejercicios. Ya sabes que siempre puedes hacer tus consultas en la plataforma de Educay. Que tengas un día muy bonito con la bendición de Dios. Que Dios siempre les acompañe a ustedes y a su familia. Gracias.